Caso Monseñor Gerardi y el Remy. Informe de la recuperación de la memoria histórica. Mientras no se sepa la verdad, las heridas del pasado continuarán abiertas y sin cicatrizar. Juan Gerardi. Estas fueron las palabras que se mencionaron en el discurso del Monseñor Juan Gerardi, 2 días antes de la muerte del mismo obispo. Un caso que impactó a nivel nacional e internacional por las distintas hipótesis y teorías narradas de varios periodistas y medios de comunicación. Un crimen pasional, político, común o un ataque canino. Fueron las distintas interrogantes que se divulgaban en los distintos medios de comunicación con la sospecha de 17 personas, 12 militares y 5 civiles por la muerte del obispo. En el año de 1995, la Oficina de Derechos Humanos de la Iglesia Católica comenzó a documentar las atrocidades cometidas durante el conflicto armado vivido en Guatemala por los distintos mandos de la guerrilla y soldados del Ejército de Guatemala. El 24 de abril del año de 1998, varias personas se reunieron en la Catedral Metropolitana tras la entrega del informe de la recuperación de la memoria histórica, abreviada como REME, dirigida por el Monseñor Juan Gerardi, siendo su último proyecto como portavoz de las masacres vividas en la Guerra Civil. Domingo 26 de abril del año de 1998. Una terrible noticia envolvió a toda la nación guatemalteca sobre el horrible y despiadado asesinato del señor Gerardi, dentro de las instalaciones parroquiales a pocas cuadras del Palacio Nacional, donde queda dentro del perímetro de seguridad guatemalteco. Lo que se sabe, alrededor de las 10 de la noche, cuando Gerardi ingresaba a su vivienda, fue atacado en el cerebro múltiples veces con un trozo de cemento, lo cual ocasionó su muerte. Desde su muerte, la escena del crimen fue alterada por elementos del Estado Mayor Presidencial y funcionarios forenses, evitando así hallar la información correcta con los responsables del acto. Uno de los sospechosos principales fue el padre Mario Orantes, compañero de la víctima, en donde se le acusaba de lavar la escena del crimen y la falta de concordancia con la información que mencionaba. Según Rubén Chanax, testigo importante del caso Gerardi, indicó lo siguiente. En horario de la noche logró ver salir una persona de la casa parroquial con estatura de 1,70 m, con aspecto militar y color moreno sin camisa. De aquí surgió que la muerte de Gerardi fue un crimen pasional, donde el obispo mostraba una vida doble, con una relación de homosexualidad. La gente cuestionaba en sí esta teoría por la falta de credibilidad. Lo consideraban más como un crimen político por la relación que tenía con la protección de los derechos humanos y el régimen. Otro de los sospechosos en el encubrimiento de la escena del crimen fue la empleada de casa Margarita López. Fue absuelta del cargo de encubrimiento con el ordenamiento de inmediata libertad. 5 meses después, los exámenes de autopsia mostraban que las heridas se le atribuían mordidas caninas, y aquí es en donde entra el perro Balú, mascota del padre Orantes. Se le acusaba de haber mordido al prelado por órdenes de su propietario. Se determinó que el canino de raza pastor alemán tenía desplazamiento torpe, a causa de que arrastraba sus patas traseras, en especial la izquierda. Se determinó que el canino de raza pastor alemán tenía desplazamiento torpe, a causa de que arrastraba sus patas traseras, en especial la izquierda. Asimismo, se notó la falta de coordinación en su cadera, y en ningún momento ladró ni mostró agresividad hacia las personas que estuvieran en el patio. Puesto también se confirmó que las supuestas mordeduras caninas eran únicamente especulaciones, ya que se realizaron varios estudios forenses para determinar el mal estado del cuerpo. El asesinato constituyó un desgaste y angustia en la administración del presidente Álvaro Arzú, presidente electo en Guatemala en el año de 1996 al 2000, por la constante presión en el resolver del caso de Gerardi. A comienzos de mayo del año 1998, la OEDAG, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, empezó a distribuir investigadores, encontrando así el número de licencia de un vehículo que, una vez siendo registrado, resultó ser un vehículo al servicio de una base militar, base de Chiquimula, siendo visto por un testigo identificado, un taxista que luego sería secuestrado y tendría que salir al exilio. En su testimonio, delataba que, habiendo dado vueltas reiterativas el automóvil alrededor de la parroquia la noche del crimen, vincularon los nombres del coronel retirado Byron Lima Estrada, comandante de la base militar de Chiquimula, y de su hijo, el capitán Byron Lima Oliva, suscritos al EMP, Estado Mayor Presidencial, el órgano de inteligencia militar, quienes, según la OEDAG, estaban aparentemente relacionados con el asesinato por una serie de información fundada que trascendió al poco tiempo, como anónimos que decían provenir de fuentes castrenses, testimonios presenciales, llamadas telefónicas con acusaciones, entre otras,
Curiosamente, los registros del vehículo en archivos estatales desaparecieron después de que fuera divulgada la relación con los militares. Lamentablemente, el gobierno del presidente Arzú no fue de mucha ayuda en el caso del Monseñor. La Comisión de la Presidencia de la República organizó para investigar el crimen, negó que el coronel retirado tuviera relación alguna con el caso y decidió no investigar al capitán Lima. El gobierno, que había insistido con parcialidad cuestionable en que el asesinato se debía a un crimen común y no político, o sí político, realizado para desprestigiar al gobierno, disolvió la comisión en julio de 1998. Tras más de 100 testigos, folios y pruebas parciales, el 8 de junio del año 2001, el Poder Judicial estableció la existencia del delito de ejecución extrajudicial en la persona de Juan Girardi y responsabilizó en calidad de autores mediatos al coronel retirado Byron Lima Estrada, al capitán Byron Lima Oliva y al ex especialista del ejército y también agente del EMP, José Obdulio Villanueva, y, en calidad de cómplice, al sacerdote Mario Orentas Nájera. Villanueva, alegado al entorno de la EMP y de Lima Oliva, purgaba cárcel con un asesinato. Asimismo, derivado de la EMP y otros reos, lo vieron salir de la prisión el día del crimen contra el obispo. Sería determinante el testimonio de Rubén Chanax, que afirmó haber sido informante de los servicios de inteligencia del Ejército de Guatemala, cuya formación militar podía ser comprobada en fichajes del ejército. Había sido contratada para vigilar a Girardi desde 2 años antes del asesinato, habiéndose mimetizado ante los indigentes que pernoctaban en el parque ubicado al lado de la iglesia donde residía el prelado. Según Rubén Chanax, la escena del crimen fue alterada por 2 militares por confundir la acción de los investigadores. El 8 de junio del año 2001, el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Lima Oliva, Lima Estrada y a Villanueva a 30 años de prisión por el delito de ejecución extrajudicial y al sacerdote Orantes a 20 por complicidad. Al determinarse su participación en un plan político para asesinar a Monseñor Girardi, el tribunal determinó que la participación delictiva de los Lima y Villanueva se encuadraba en la conducta de los coautores del asesinato. Lima Estrada fue favorecido con redención de pena el 13 de julio del 2012. En cambio, Lima Oliva y Villanueva tuvieron finales trágicos. El 12 de febrero del año 2003, los internos del preventivo para hombres de la zona 18 organizaron un enfrentamiento, el cual dejó 7 reos muertos. 4 de los cadáveres fueron decapitados. Una de las víctimas era Villanueva. El 18 de julio del año 2016 fue asesinado Lima Oliva durante un enfrentamiento por el aparente control de la cárcel Pavón, donde murieron otras 12 personas. El 19 de octubre del año 2017, la viuda del capitán Byron Lima, Alejandra Reyes Ochoa, en primera declaración del denominado caso Caja de Pandora, que se reprodujo ante la jueza de mayor riesgo, Erika Ifán, revela que Byron Lima, 2 meses antes de morir, le confesó que el fallecido alcalde capitalino Álvaro Arzú lo envió para alterar la escena del crimen del asesinato de Monseñor Juan José Girardi en el año 1998.